pues muchas personas están planeando su retiro y muchas personas que ya están cercanas a dejar de trabajar, ya pensando en tener un retiro, pero que este retiro sea digno. Hay muchas preocupaciones por lo que está ocurriendo en los mercados financieros sobre los capitales, porque al final de cuentas nuestros recursos es un capital que a veces damos a manejar a empresas financieras precisamente para tener un retiro, sobre todo también pensando que pues ya esas pensiones de antes, esas jubilaciones que tenían las generaciones pasadas, pues ya muchos ya no van a tener eso porque se ha reformado el sistema de pensiones y ahora lo que tenemos es pues sobre todo los jóvenes pues pensar en retirarse, pero ya con lo que ahorren, con el Afore, más las aportaciones voluntarias, más lo que hagan a lo largo de su vida. Y esto es importante porque las personas tienen la idea de que quieren mantener este mismo nivel de vida que tienen actualmente para cuando se retiren. Y ha habido muchas modificaciones, por ejemplo, en el tema de pensiones hay que ver lo que está ocurriendo allá en Francia con esta reforma que hizo Emmanuel Macron y que ha despertado tantas protestas por incrementar 2 años la edad de retiro. Pero bueno, precisamente por ello, en días pasados yo platiqué con una especialista en estas cuestiones de retiro y bueno, nos dio algunos consejos qué hacer para tener el retiro digno, ya cuando no pues decidamos dejar de trabajar y cumplamos los requisitos que de ley debemos de tener para ya retirarnos. Les presento esta entrevista que realicé hace algunos días. Y estamos platicando con Mariela Aguilar. Ella es especialista en beneficios para empleados y wellness financiero en Lockton, México. Mariela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por tomar esta comunicación. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Pues muy bien, todo muy bien. Aquí trabajando mucho. Y vaya que hay trabajo en tu sector, Mariela, porque muchas personas, y precisamente es el motivo de esta entrevista, muchas personas pues están preocupadas por el entorno económico, la volatilidad, la incertidumbre, pues están precisamente preocupados por su retiro y más aquellos que ya están próximos a retirarse. Y queremos platicar contigo precisamente sobre esto, sobre un retiro digno, este concepto tan importante, un retiro digno. Cuando se habla de retiro digno, ¿a qué nos referimos de inicio, Mariela? Pues mira, retiro digno es básicamente poder mantenernos independientemente, de manera, o sea, en la parte económica, digamos, poder retirarnos con salud, poder retirarnos con bienestar, y pues es que la intención es que después de haber trabajado tanto tiempo, de haber sido productivos y de generar, podamos llegar a este momento del retiro tranquilos, sabiendo que financieramente pues traemos un soporte, un ahorro, una buena pensión, que tenemos cubierto el tema de salud del retiro y que realmente pues ya es un momento de disfrutar el fruto de todo tu trabajo durante toda tu vida, ¿no? Ese es un poco el retiro digno que es para nosotros. Ahora, Mariela, ¿cómo iniciar un ahorro y más que verlo como pues una obligación, verlo precisamente como un beneficio a futuro? Mira, es bien difícil porque en la cultura latinoamericana no tenemos pues mucha cultura de ahorro, ¿no? O sea, es más como pues cortoplacista a veces nuestra visión de la vacación, de lo que podemos disfrutar en el momento y tal. Pero creemos que la mejor manera de verlo es a través de nuestras metas. O sea, muchas veces soñamos, ¿no? Con el hecho de, cuando yo me retire voy a tener una casa en la playa y voy a pasear, pero realmente aterrizar esas metas y aterrizar esos sueños ya en planes financieros y con una estructura y demás, creo que esa es la parte difícil, ¿no? Es no solo soñar, sino ponerle a veces precios y planes a los sueños para que cuando llegue ese momento no solamente se quede en algo que no pudimos lograr, sino que realmente sea el resultado de todo lo que logramos durante el tiempo de planeación. Para muchas personas en sí el planear el retiro es, y más en este momento, pues el tema del Afore, lo que podamos ahorrar en el Afore, más lo importante que es esto sobre las aportaciones voluntarias, pero no es mucho el número de personas que dan estas aportaciones voluntarias. ¿Qué tanto esto, tanto el Afore como la aportación voluntaria podría servir, Mariela, para tener este retiro digno? Pues mira, yo creo que lo primero que hay que hacer es analizar nuestra situación individual, ¿no? O sea, yo te diría,
Pues ahí, dependiendo del nivel de ingreso que tenemos, es un importe que nos va a alcanzar o no, pero en realidad lo que es vivir, pues tal vez no nos van a dar esta calidad de vida o este nivel de vida que nosotros queremos. O sea, simplemente la salud del retiro es algo de lo que casi no se habla. Y la realidad es que a veces pagar una póliza de gastos médicos mayores cuando tenemos 70 años, este es un valor de más de 150,000 pesos, ¿no? Entonces, incluso haciendo aportaciones adicionales a la Afore, pudiera ser un importe que pues, no me va a alcanzar para ese gasto. Entonces, es más bien, ¿cuál es mi situación individual? ¿Cómo quiero vivir? ¿Con cuánto viviría yo al mes? No solo para lo que voy a comer o lo que voy a vestir, sino si tengo que pagar una póliza o si no es una póliza, ¿cuánto estimo que voy a gastar? O sea, a esa edad pues es donde más voy a necesitar atenderme con un médico, gastar en medicinas. Y entonces sí, desde ahora empezar a tener esta visión de decir, ¿cuánto costaría mi vida a mis 64 años? También hacer conciencia de todos aquellos gastos, por ejemplo, si estamos contratados por una empresa, pues nos dan prestaciones, pero cuando salimos ya no las tenemos. Esas prestaciones, ¿cuánto valen realmente? ¿Cuánto me costaría asegurar mi coche si ya no estoy dentro de una flotilla de empresa o si ya no tengo la prestación de gastos médicos mayores, ¿no? Entonces, el ejercicio es bien individual porque cada quien define cuál es el monto que vamos a ocupar en ese momento y pues claro, hay que meterle factores de inflación y tal, pero entonces decir, a ver, si yo necesito, te voy a inventar, 50,000 pesos al mes para vivir, ¿no? Pero mi pensión es de 20,000, evidentemente traigo una diferencia de 30,000 que necesito buscar cómo ahorrar de diferente manera, ¿no? Y hay instrumentos, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a la parte de seguros y fianzas, pues recomendamos también a nuestros clientes ahorrar de manera separada en algunas herramientas como los planes legales. Entonces, una parte es la seguridad social que yo pueda tener, otra parte puede ser si la empresa me da un plan de retiro como parte de la prestación, pero otra es el ahorro individual que yo puedo tener. Y entonces es, oye, Carlos le va a aportar 1,000 pesos o dependiendo de cómo pueda aportar 10,000 pesos cada mes, pero al final de mi vida laboral a los 64 años voy a tener la suma de estos componentes, de mi plan personal de retiro y de mi seguridad social y si fuera el caso, pues de la parte que me da la empresa, ¿no? Pero un poco decir por allí, decir, ¿cuánto deberías de aportar, Carlos? 1,000, 5,000, 10,000, pues depende de cuál es la vida que quieres tener, ¿no? Tienes casa propia, la tienes que comprar, vas a rentar. Entonces eso es lo que determina el monto que tú necesitas ahorrar. Y existen, Mariela, los instrumentos financieros en México, ustedes como asesores, sí hay instrumentos, hay modelos de este tipo de ahorro para el retiro. Lo que pasa es que a veces no los conocemos. ¿Cómo existen? Y si existen, pues, ¿cómo conocerlos? Pues mira, nosotros normalmente trabajamos, nosotros nos dedicamos, somos brokers de seguros y en la parte de beneficios para empleados, ayudamos a las empresas justamente a informar a sus colaboradores, ¿no? De este tipo de beneficios que se tienen. Y es algo que el empleado paga, o sea, no es un costo para la empresa, ¿no? Entonces, normalmente a través de la empresa nos podemos acercar, les damos una asesoría, hay calculadoras incluso de retiro en donde decimos, oye, pongamos cuál es tu realidad al día de hoy y cuánto estarías esperando a los 64. Y entonces, pues a lo mejor hoy tienes 30, pero si tienes 20, mucho mejor porque tienes más tiempo para ahorrar hasta que lleguemos a ese momento. Entonces, sí los instrumentos existen, la verdad es que sigue habiendo un poco de resistencia a veces de manera personal en el retiro, pero en esta parte del bienestar financiero, los seguros tienen que ser una herramienta más, o sea, ese instrumento que me ayuda a que yo llegue a este retiro digno, ese instrumento que me ayuda a afrontar una enfermedad cuando más necesite yo dinero y no irme a la quiebra familiar por esto. Entonces, hay que trabajar un poco más en la cultura financiera de la gente para que estos seguros y sobre todo el tema del retiro y la salud del retiro sean un plan personal financiero en donde yo te diría cada paquete es diferente, ¿no? La gente siempre dice en las pláticas, oye, dime en qué invierto. Y depende, depende de tu situación personal, familiar, de tu sueldo, tus deudas, estás hipotecado, ¿no? O sea, entonces, lo que más le funciona a la gente al ahorro siempre tiene que ser el plan personalizado. Es sentarte y es dedicarle tiempo a tu dinero. Porque cuando yo te digo cuánto necesitas,
te tienes que sentar con tus números, tus cifras y tu expectativa de vida al retiro digno y decir, este retiro me va a costar tanto. Y en ese momento tú defines ese plan personal financiero por el que tienes que ir trabajando. Claro. Ahora, pero por eso que dices, lo ideal es ponerte a ahorrar desde que empieza tu vida laboral. Eso sería el ideal. El tema es que cuando tienes 18, 20 años, pues piensas que nunca te vas a retirar, ¿no? Piensas que vas a ser joven siempre. Sí. ¿Cómo hacer conciencia de ello, Mariela? Mira, te sorprenderías porque hay bastantes millennials. A veces creemos que los jóvenes tienen menos conciencia, ¿no? Pero fíjate que las nuevas generaciones, sobre todo los millennials, pues se han dado cuenta que hay un cambio en la seguridad social y que la pensión que van a recibir pues es menor de la que recibían sus papás, ¿no? Y sí se convierte en una preocupación. Entonces, lo que hace falta es lo que tú dices, cómo tener acceso a esa información, porque a lo mejor tú y yo sabemos que existe este instrumento financiero, pero ellos no. Entonces es cómo logramos generar pues más conciencia y mayor cultura para que estas nuevas generaciones le puedan aportar 1,000 pesos, 1,500 pesos a su retiro desde que tienen 22, 23 años y tienen su primer trabajo, ¿no? Entonces, sí es un trabajo, es un tema cultural, ¿no? En el que hay que hacer mucha conciencia y pues decir, a ver, hoy qué ganas a lo mejor, no sé, 8,000, 12,000 pesos, pues y no tienes tantos gastos porque no tienes una familia que mantener, pues a lo mejor 1,000 no te representan mucho y ya te acostumbras a que es un dinero que no vas a tener disponible, ¿no? O sea, hay gente que dice, bueno, yo soy de las que dice, yo soy muy mala ahorradora, pero muy buena pagadora, ¿no? Entonces, yo me obligo a través de estos instrumentos porque ya me lo debitan de la tarjeta y yo no lo vi. O sea, nunca vi ese dinero y sé que se está ahorrando y que se está invirtiendo y que es un ahorro a largo plazo. Entonces me alivia un poco porque no me quita la presión de tener que administrarme porque simplemente es algo que me debitan de mi tarjeta y ya está, ¿no? Ahora, cuando no se planea de esta manera, Mariela, me parece como muy interesante lo que está pasando, por ejemplo, en Francia, ¿no? Donde se modifica el sistema de pensiones, se incrementa a 2 años más para que se retiren y vemos que Francia está pues con problemas sociales muy complicados. Es decir, el entorno de las pensiones, de los retiros, porque además en el mundo se está envejeciendo, ¿no? Ese bono demográfico se está perdiendo. Entonces, ¿cómo está México en esa parte? Es decir, ya olvidarnos de que el gobierno nos vaya a dar una pensión, una jubilación, porque eso ya no va a existir, pero tomar conciencia nosotros. ¿Cómo está el entorno mexicano comparándonos un poco como Francia, Mariela? Mira, o sea, sin duda el envejecimiento de la población es un factor, la expectativa de vida, o sea, a ver, la expectativa de vida ahora pues es mayor que la que antes se tenía. Entonces, a ver, antes se calculaban las pensiones para que una persona viviera, no sé, 70, 80 años, y hoy pues la realidad es que la expectativa puede subir, ¿no? Arriba de los 90 y tal, dependiendo incluso también del género, porque las mujeres viven más que los hombres y también tienen que estirar más su dinero. Al tener un mayor envejecimiento y también que la expectativa de vida haya cambiado, pues también hay que sumarle a esa parte que ya las personas quieren tener menos hijos, ¿no? Y tú lo sabes, en Europa, pues a veces hay países con crisis en donde dicen, tengan hijos, por favor, porque si no, ¿quiénes son los que trabajan por los que están jubilados? Entonces, todo eso en el entorno, pues es definitivamente algo que nos pega. O sea, por supuesto, la seguridad social, pues tiene que hacer también modificaciones, se van haciendo. Y efectivamente, como tú dices, hoy no podemos confiarnos en que los planes de gobierno son los que nos van a mantener. O sea, nosotros sí tenemos que preocuparnos por esta parte complementaria en donde aseguremos ese retiro al que nosotros llamamos digno, ¿no? O sea, no te confíes en que a los 64 el seguro social te va a servir, o sea, tu pensión del seguro social te va a servir para mantenerte. No te confíes. Desde ahorita investiga, ¿no? Pero es lo que te digo, hay que dedicarle tiempo a eso, porque a muchísima gente tú le preguntas, oye, ¿con qué ley del seguro te vas a jubilar? ¿Con la del 97 o la anterior? Y hay gente que dice, no tengo la menor idea, ¿no? Y si no tengo la menor idea, tampoco sé de qué se trata, ni siquiera sé cuál es el monto. Entonces, nos confiamos y decimos, a ver, yo trabajé toda la vida, aporté al seguro social, mi patrón, no sé qué, y entonces yo llego a esa edad con esa expectativa de, pues, de aquí me mantengo. Y pues la sorpresa viene cuando no alcanza. Entonces, sí tenemos que pensar seriamente en tener
un ahorro complementario, ¿no? Pues para poder tener la vida que nosotros queremos en ese momento. Claro. Oye, Mariela, por último, fíjate que, de hecho, algunas personas me han comentado, digamos, esta intención, pero dicen, bueno, es que qué tal si quiebra el banco, la institución financiera, los fondos, que a veces no falta algún fraude, no sé. En esta situación, ¿qué tanto, cómo podemos, y ustedes como consultores, cómo pueden apoyar o qué recomendación le darían a las personas que nos están viendo en este momento para que se destinen estos recursos, estos mecanismos de ahorro, pero en instituciones serias, que no vayan a quebrar y pues queden todo tu patrimonio, ¿no? ¿Qué hacer en este caso, María? Sí, por ejemplo, nosotros en la parte de seguros, en estos instrumentos de inversión que hablábamos de los planes personales de retiro, pues siempre recomendamos primero que sean aseguradoras registradas y reguladas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, ¿no? Igual, o sea, en las comisiones bancarias y tal, o sea, siempre asegurarse de que la empresa con la que lo están haciendo, pues sea una empresa regulada, ¿no? O sea, hay mecanismos dentro de las comisiones y de las regulaciones que pues justo protegen a la persona que está ahorrando. Entonces, pues a veces puede que afuera o puede que alguien suene muy atractivo. Yo siempre digo, si te ofrecen algo que parece demasiado bueno, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque la situación económica del país y del mundo es una y no te pueden ofrecer 40, 50% de rendimiento porque no son reales. Si parece demasiado bueno, cuestiona y duda de eso porque es muy probable que no sea real, ¿no? Y segundo, busca una institución seria, con recomendaciones. Por ejemplo, en la parte de seguros, pues nosotros tenemos que estar registrados para ser agentes de seguros. En fin, o sea, que sí te asegures de que estás invirtiendo tu dinero en el lugar correcto, en una institución seria, pues para que no pongas en riesgo tus ahorros. Ahora, por último, María, lo ideal, y sobre esto que nos dices, lo ideal es acudir con un agente especializado, ¿no? O sea, no irse por la libre a hacer uno los trámites y a investigar. Lo mejor sería, para mayor garantía de que estás utilizando el mejor instrumento y además el más seguro, pues acudir a los especialistas, ¿no? Sí, es correcto. Y en ese sentido, pues nosotros trabajamos mucho acompañando principalmente a las empresas, ¿no? O sea, los colaboradores de las empresas, informándoles, dándoles pláticas. Y bueno, pues aquellos incluso que tienen la inquietud de hacer este ahorro adicional, pues con nosotros contratan también estos planes personales de retiro, ¿no? Pero sí es importante que te vayas con alguien que conoce el mercado, que sabe, y pues al final, pues digo, de por medio evidentemente pues está nuestro prestigio y no vamos a trabajar con una aseguradora o con una empresa que no esté pues regulada y dentro de todas las normas que se deben regir, ¿no? Pues ahí está la recomendación entonces para los que nos ven en este momento, pues ahorrar desde ahorita y acercarse a los especialistas y ahorrar también con lo que se pueda. No se necesitan cantidades millonarias, ¿no? Se puede de poquito en poquito tener un retiro digno, Mariela. Así es correcto. Hay instrumentos para ahorrar de cualquier cantidad. Entonces el punto es hacer el hábito, no dejar de hacerlo. Y de verdad, lo que te decía, este sueño que tienes de cómo te vas a jubilar y cómo te imaginas, ponle precio y digamos que ver el plan de adelante hacia atrás y es decir, ¿cuánto cuesta esto que realmente quiero hacer y qué tengo que empezar a hacer desde ahora para alcanzarlo? Creo que ese es el plan de acción que todos deberíamos considerar. Mariela, pues te agradezco mucho esta charla bien interesante y que sirve de mucho para las personas que nos ven y ya están pensando en este retiro y también para los jóvenes que están comenzando su vida laboral, también para que vayan haciendo conciencia. Gracias por esta charla, gracias y buenas tardes. Igualmente, muchas gracias.